Saludos. Una de las actividades requeridas en el Seminario Avanzado Resolución de Conflictos Organizacionales del Doctorado en Gerencia en la Universidad Yacambú es elaborar una presentación relacionada a los medios alternos de resolución de conflictos organizacionales. En este caso, la misma fue preparada por los doctorandos Dayek Mariela, Núñez Rixio y Suárez Carlos. El contenido de la presentación: veremos los medios alternos de solución de conflictos organizacionales, la conciliación, la negociación y el arbitraje, así como sus principios y elementos. Veremos las técnicas y tipos de conciliación, negociación y arbitraje, el diseño de una agenda de negociación, la negociación desde una perspectiva económica, modelo de Building, la negociación basada en principios, el modelo de Fisher y Uri, y por último, la bibliografía. Medios para la solución del conflicto. Es usual que se presenten situaciones conflictivas en las relaciones humanas. En este sentido, los conflictos pueden presentarse en diferentes esferas: judiciales, educativas, familiares u otras organizaciones, independientemente de su tamaño. Asimismo, los conflictos pueden ser solventados de manera formal e informal, con o sin la participación de un tercero ajeno a la disputa. En muchas ocasiones suelen emplearse técnicas o saberes de otras disciplinas, contable, legal o social, dependiendo del caso. Para iniciar con los medios alternos de resolución de conflictos, abordaremos la negociación. La negociación es definida por Caivano como la comunicación directa entre las partes interesadas con el propósito de acordar la solución. Es la forma más común y más popular de resolver diferencias. La negociación tiene la ventaja de permitir a las propias partes mantener el control absoluto sobre el proceso y la solución. Así destaca Caivano que se trata de un mutuo acuerdo de las partes para dirimir el conflicto de manera directa al hablar entre ellas y plantear sus divergencias y requerimientos. Por su parte, Pincus Flint sostiene que la negociación es un proceso de comunicación dinámica en mérito del cual dos o más partes tratan de resolver sus diferencias e intereses en forma directa, a fin de lograr con ello una solución que genere mucha satisfacción. Efectivamente, vemos cómo la negociación implica un método de solventar un conflicto por medio de la comunicación de los involucrados sin necesidad de trascender a otras instancias. En resumidas cuentas, es posible identificar las siguientes características de la negociación como medio para la resolución de conflictos. En primer lugar, es una técnica pacífica. En segundo lugar, no requiere ni hay participación de un tercero ajeno al conflicto. Y en tercer lugar, las partes en conflicto establecen una comunicación directa y establecen sus acuerdos. En cuanto a los elementos del proceso de negociación, Torres hace referencia a los siguientes: intereses, legitimidad, opciones, alternativas, comunicación, sinceridad y compromiso. En lo particular, los intereses motivan a las personas y son el fundamento de la posición que asumen. Así, puede involucrar las necesidades, deseos, preocupaciones, temores o condiciones particulares que una de las partes aspira a lograr en un acuerdo. La legitimidad se refiere a la aceptación y el reconocimiento por una parte oponente, y las cuestiones y los intereses del mismo, e incluso sus emociones, son auténticos y razonables, y se ajustan a los principios reconocidos o a las normas o los estándares aceptados.
Sin la percepción de legitimidad, no es posible en muchos casos iniciar una negociación. Hacer referencia a las opciones es incorporar todas las variables de solución que cada parte expone para llegar a un acuerdo. En este mismo orden de ideas, las alternativas son aquellos medios sustitutos que tienen las partes para satisfacer sus intereses, en el caso de no llegar a un arreglo satisfactorio con su ocasional adversario. La comunicación es uno de los elementos más importantes en el proceso de negociación. La comunicación es el medio por donde convergen los intereses, alternativas y opciones de cada una de las partes en conflicto, generándose así la información oportuna y necesaria para conocer con mejor detalle las posturas de ambos y posibilitando el conocimiento recíproco entre las partes, clarificando sus percepciones y facilitando los acuerdos. Los dos últimos elementos de una negociación son la sinceridad y el compromiso. La sinceridad generalmente alude a la capacidad de una persona para depender o asignar confiabilidad a la veracidad o la exactitud de las declaraciones o el comportamiento de otra. En la medida que se establece mayor relación y es progresivo el número de promesas, así como también se exhiben actos congruentes que refuerzan la creencia de que el compromiso será cumplido, las partes gradualmente conforman una relación de confianza y sinceridad. Por su parte, el compromiso concierne a los acuerdos, es decir, planteamientos orales o escritos que señalan lo que una parte hará. Robbins indica que se presentan 5 pasos en el proceso de negociación: preparación y planeación, definición de las reglas básicas, aclaración y justificación, negociación y solución del problema, y finalmente cierre y puesta en práctica. Primeramente, es oportuno plantearse unas interrogantes con respecto a lo que se desea obtener de la negociación y establecer las metas. Asimismo, responder a las inquietudes que es probable que pidan y en qué aspectos estaría dispuesto a establecer acuerdos. El producto final de esta fase es definir la estrategia y da lugar al paso siguiente para establecer las reglas generales y procedimientos básicos con la otra parte. Básicamente se intercambian las propuestas o demandas iniciales, así como también se delimita el tema de la negociación, procedimientos, lugar y duración. La aclaración y justificación derivan de la fase anterior, en donde los involucrados se dan la oportunidad de explicar, ampliar, apoyar o justificar sus demandas originales. La negociación y solución del problema es lo fundamental del proceso y es donde se da plena discusión del asunto. Finalmente, en el cierre y puesta en práctica, se formaliza el acuerdo, incluyendo en algunos casos el desarrollo de un procedimiento para su ejecución y monitoreo. En otros casos, el acuerdo se formalizará únicamente con un apretón de manos. Otro de los métodos para la solución de conflictos es el arbitraje. El arbitraje como proceso requiere de una tercera persona para llegar a solventar el conflicto. Ahora bien, debe señalarse que en este caso la tercera persona impone una solución que los involucrados tienen y deben de cumplir. La conciliación como medio de resolución de conflictos es un proceso de negociación asistida, siendo necesaria, en este caso, una tercera persona diferente a las partes en conflicto, que se identifica como conciliador. El conciliador tiene un gran protagonismo en la clarificación. Se trata de una intervención activa que ofrece a las partes en conflicto soluciones que no son vinculantes,
pero que permiten solventar el percance. Ahora hablaremos sobre los tipos de negociación, que como sabemos, ocurre cuando las partes en conflicto reconocen sus diferencias e intereses y deciden llegar a un acuerdo a través de la comunicación. En este sentido, pueden identificarse tres tipos de negociación: concesional, basado en intereses y basado en posiciones. El tipo concesional está relacionado a la confrontación, ya que vence el que tiene más poder. La parte que no logra satisfacer sus intereses tiene que elegir entre la aceptación de las condiciones impuestas por el vencedor o correr el riesgo de ser totalmente eliminado. En otras palabras, los negociadores plantearán sus argumentos sobre los beneficios de cada una de las soluciones planteadas y los inconvenientes de la propuesta contraria, haciendo concesiones recíprocas para intentar alcanzar un acuerdo. Otro tipo de negociación es basada en intereses. Se fundamenta en el planteamiento de opciones compatibles con los intereses de las partes, teniendo la ventaja de llegar a resultados de mutuo beneficio y eventualmente mejora la relación entre las partes. Por último, tenemos el tipo de negociación basado en posiciones. En este caso, las partes toman una posición sobre el tema tratado y el conflicto tiende a obtener resultados que desperdicien recursos y beneficios mutuos de las partes, ya que pueden encontrarse posiciones intransigentes que no permiten avanzar en las negociaciones. Sin embargo, también pueden encontrarse negociadores que fijan una posición flexible tratando de alcanzar un acuerdo en vez de alcanzar la victoria. Ahora hablemos sobre los tipos de conciliación. Podemos distinguir los siguientes escenarios. De acuerdo ante quién se realiza. Tenemos la conciliación judicial y la conciliación extrajudicial. La conciliación judicial es la que se realiza al interior de un proceso judicial y puede existir en los procesos establecidos en la ley. Por ejemplo, puede conciliarse en un cobro de arrendamientos, desalojo o cobro ejecutivo. La conciliación extrajudicial es la que se realiza fuera de un proceso judicial y es de dos tipos: antes de iniciado un proceso y después de iniciado el proceso. Otro tipo de conciliación se presenta de acuerdo al momento en que se realiza. En este caso puede ser conciliación antes de inicio del proceso y conciliación después de iniciado el proceso. En el primer caso, es la que se realiza o intenta como acto previo al proceso. En el segundo caso, son las que se realizan luego de presentada la demanda ante el juzgado correspondiente. A su vez, pueden ser judicial y extrajudicial. Judicial son las que se realizan ante el Poder Judicial y extrajudicial son las que se realizan en los centros de conciliación. Otro tipo de conciliación se presenta de acuerdo a la materia sobre la que versa la conciliación. En este caso tenemos la conciliación civil, que es cuando se trata de conciliaciones judiciales celebradas ante los jueces civiles y puede tratar sobre el cobro de arrendamientos. Y la conciliación laboral es cuando se trata de conciliaciones judiciales celebradas ante los jueces laborales y puede tratar sobre el cobro de remuneraciones, cobro de vacaciones, cobro de compensación de tiempo de servicios, etc. Finalmente, en lo que respecta a la conciliación, tenemos la conciliación contencioso-administrativa y puede ocurrir en los juzgados contenciosos administrativos y puede tratar sobre todos los supuestos, por ejemplo, en procesos de cobro de remuneraciones en el sector público, cobro de vacaciones, etc. Finalmente, existen otras clases de conciliación. Se puede citar la comercial, de familia y penal, las cuales deben ser materia de estudio por parte de los tratadistas. Con relación a los tipos de arbitrajes, debe señalarse que en este escenario
Las partes en conflicto eligen un procedimiento privado que consiste en un árbitro que dicta una decisión sobre la controversia, la cual es obligatoria para las partes. Pueden clasificarse de la siguiente manera: de hecho o de facto, cuando los interesados no están de acuerdo en la forma y manera como se produjeron los hechos; y de derecho o de iuris, cuando las partes no están de acuerdo a la ley o norma que debe aplicarse para resolver su conflicto. Otros tipos de arbitraje son el institucional, cuando las partes se someten a los estatutos y reglamentos de un centro de arbitraje privado; y ad hoc, cuando las partes eligen una terna de árbitros escogidos libremente. Sobre los tipos de negociaciones tenemos negociaciones competitivas. Para esta estrategia, los participantes son adversarios. El objetivo es la victoria. Se desconfía en el otro, se insiste en la posición y se contrarrestan los argumentos del oponente. Se recurre a la amenaza sin mostrar el límite inferior. Además, se exigen ganancias para llegar al acuerdo, intentando obtener los máximos beneficios. Con las negociaciones colaborativas, en este tipo de negociación, los participantes se muestran amistosos, ya que el objetivo es llegar a un acuerdo. Se confía en el otro, pero insistiendo en el acuerdo. Se informa, se ofrece y se muestra el límite inferior. Se intenta cubrir las necesidades de la otra parte, pudiendo llegar a aceptar pérdidas para lograr el acuerdo. Sobre las técnicas de conciliación, puede decirse que intervienen diversos elementos. En primer lugar, la comunicación, que es la forma en que se ubica y moviliza el conciliador frente a las partes para transmitir una sensación de seguridad y tranquilidad al momento del diálogo. En segundo lugar, la empatía, que es la forma de escuchar, poniendo todo nuestro interés en el interlocutor. Para ello, se debe mantener la concentración en el tema tratado y su marco de referencia. También debe demostrarse valoración y respeto por el interlocutor, sin perder un solo detalle. La postura corporal, la cual permite reforzar los mensajes verbales y fomentar la credibilidad y respeto de las partes por el proceso y el conciliador. La escucha activa se refiere a la técnica que se centra en escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. La gesticulación es una de las formas de identificación que logra el conciliador con las partes en conflicto, que le permite comprender y sentir intereses, experiencias, emociones y sentimientos. Por último, el parafraseo, que es una técnica que consiste en repetir hechos y sentimientos expresados por las partes, intentando disminuir la carga negativa del mensaje. Finalmente, como todo proceso dialógico que aspira a resolver una situación de conflicto, debe diseñarse con mucho cuidado el programa de trabajo, teniendo presente que ninguna negociación es igual a otra, y como todo proceso de construcción de acuerdos, supone el establecimiento de un orden de etapas y definición de roles hasta lograr los objetivos. Sobre el diseño de una agenda de negociación, se deben tener en cuenta sus principales etapas. Número 1. Ubicación del grupo en el contexto de la negociación. Número 2. Establecer los objetivos de la negociación. Número 3. Manejar toda la información sobre las partes. Número 4. Realizar planteamientos razonables con sus alternativas de solución. Número 5. Definir la agenda de trabajo. 6. Establecer los roles de cada miembro de la negociación. Y por último, revisar todo el proceso. Otro aspecto a considerar en un proceso de negociación es reconocer algunos de los modelos que pueden aplicarse. A continuación señalaremos algunas premisas importantes de dos modelos de negociación, el modelo Boulding y el modelo Fisher y Ury. El primero de ellos lleva el nombre de su fundador, el economista Kenneth E. Boulding, el cual fue
un destacado creyente del pacifismo, quien procuró la paz mundial a través de la teoría y praxis de la lucha social. Durante su larga trayectoria profesional, aplicó incontables instrumentos metodológicos para el análisis de las ciencias sociales, promoviendo métodos pacíficos de resolución de conflictos. Una de sus más trascendentales contribuciones fue la identificación de tres grandes tipos de poder o sistemas de relación entre los seres humanos. La primera es la amenaza, la cual se basa en el manejo del poder de forma coercitiva para provocar la sumisión de la otra parte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las amenazas generalmente desencadenan consecuencias imprevistas e indeseables para el que las formula, ya que a nadie le gusta ser obligado a tomar una decisión que no le conviene. La frase que más se acerca a este tipo de relación es: haz esto que yo quiero o yo haré una cosa que tú no quieres. El segundo es el intercambio y está relacionado al mercado y a las diferentes formas de negociación que existen en la sociedad. Dentro del contexto de la resolución de conflictos, el intercambio se refiere a la estrategia que toman ambas partes para otorgar o ceder recíprocamente sobre posiciones que impiden alcanzar el éxito en la negociación. La frase en este caso es: haz esto que yo quiero o yo haré algo que tú quieres. Por último, el amor, que es quizás la acción más compleja de lograr durante un proceso conflictivo. En este contexto, Boulding creía que las manifestaciones del amor en las situaciones del conflicto eran la mayor expresión humana como forma de poder, ya que permiten construir sólidas relaciones sociales y mantener un lenguaje convergente basado en valores. La frase que expresa este tipo de relación es: yo voy a hacer algo que tú quieres porque quiero hacerlo, independientemente de lo que tú hagas y sin pedirte nada a cambio. El segundo modelo de resolución de conflictos que vamos a desarrollar es el denominado Fisher-Urey, también llamado negociación basada en principios. Los estadounidenses Roger Fisher y William Ury definieron la negociación como un método por el cual se obtiene lo que se quiere de otros, donde un proceso de comunicación está enfocado hacia el logro de un acuerdo cuando las partes tienen intereses que comparten y otros que se oponen. El modelo fue desarrollado en 1981, fundamentándose en 4 principios esenciales de la negociación: las personas, los intereses, las opciones y los criterios. El primer elemento son las personas, por lo que se debe separar a la persona del problema. Consideran estrictamente necesario que los negociadores eviten que la relación interpersonal con el problema pueda interferir con la naturaleza de éste. Es decir, los negociadores deben centrarse en los intereses y no en las personas. Bajo la anterior premisa, se reduce la posibilidad de fallas de comunicación y confundir los sentimientos que pueden afectar negativamente a la negociación. Se desea establecer buenas relaciones de trabajo durante la negociación. Por último, abordar los temas de relación entre las personas, en el caso que existiera, de manera separada de los temas sustantivos. Los intereses. Los negociadores deben enfocarse en los intereses, no en las posiciones. Algunas premisas que se deben tener en cuenta son: los intereses son el reflejo de necesidades, deseos, preocupaciones, valores o temores fundamentales. Los intereses motivan a la gente, pero a menudo la voluntad de los individuos establece una posición. Por último, detrás de las posiciones están los intereses múltiples. Enfocarse en dichos intereses permite a los negociadores tener más espacios para generar soluciones aceptables para todas las partes. Otro de los factores importantes de esta estrategia negociadora son las opciones. Crear opciones para el provecho mutuo.
Se requiere creatividad y el compromiso para proponer una serie de opciones que sean aceptables para ambas partes. Al analizar las posibilidades, los negociadores necesitan separar la etapa de evaluación de opciones de la etapa de generación de opciones. Ambas partes necesitan ampliar el número de opciones posibles y no buscar solamente una posibilidad. Por último, también necesitan pensar en opciones que satisfagan los intereses de la otra parte. El último elemento de este modelo de negociación son los criterios. Insistir en el uso de criterios mutuamente aceptables. Se refiere a la capacidad que deben tener los negociadores para seleccionar criterios enmarcados en la legitimidad y valorando los objetivos que puedan considerarse justos para ambos. Algunas premisas pueden ser: tratar de identificar estándares o criterios relevantes por medio de los cuales las partes puedan evaluar la imparcialidad o la aceptabilidad de un acuerdo negociado, y los negociadores pueden generar una serie de criterios o estándares de la misma manera en que se generan las diferentes opciones. Gracias por su atención. A continuación, la bibliografía utilizada.